Hola a todos, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe, sí. Vale, muchas gracias. Bueno, la idea del día de hoy entonces sería revisar los ejercicios del taller en los que tuvieron alguna duda, alguna inquietud y resolverlos. Entonces voy a compartirles pantalla para que podamos resolverlos. Yo acá tengo un tablero. Yo tengo un tablero virtual que me permite poder resolverlos tal cual como si hubiera un tablero en la clase. Entonces, eh, coméntenme sobre qué puntos tuvieron dificultades. Bueno, la idea es que me digan sobre qué puntos tuvieron dificultades, ¿no? Para resolverlos, porque si nos quedamos acá, no aprovechamos el tiempo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El 7, profe. Buenos días. Buenos días. Entonces, por acá escuché punto 7. Entonces, vale, el punto 7 dice: la utilidad es U de x1, x2 con P sub 1 igual a 2 y P sub 2 igual a 4. Dice que el nivel de ingresos, M, es igual a 120 y con base en eso me piden que resuelva 3 puntos. El primero me dicen, es derive la demanda marshalliana. El segundo me dice, calcule el equilibrio del consumidor. Y el tercero me dice, analice el resultado. Entonces, voy sacando los datos. Entonces voy a colocarle función de utilidad. Función de utilidad, voy a decirle x1, x2 va a ser igual a x sub 1 a la 0.2 por x sub 2 a la 0.8 dividido entre 2. Y me dicen que P sub 1 es igual a 2, P sub 2 es igual a 4 y M es igual a 120.
Estos son los puntos que me coloca. Entonces, lo primero es que vamos a partir de una condición. Vamos a abordar el punto A, que es demanda marshalliana. Y vamos a partir de la condición de que la utilidad marginal va a ser igual a, coloquémosle más bien, la relación marginal de sustitución va a ser igual a los precios relativos, P sub 1 sobre P sub 2. Entonces, la relación marginal de sustitución, nosotros la definimos como la derivada de U con respecto a la derivada de x1 sobre la derivada de U sobre la derivada de x2, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que la función de utilidad nos queda como un medio, ¿cierto? Porque aquí se encuentra como x1 a la 0.2 y x2 a la 0.8 dividido entre 2, o sea que eso es lo mismo que multiplicar x1 por 0.2 por 0.2 a la 0.8 a la 1 medio. Entonces, esto me quedaría como 1.02. El exponencial pasa a multiplicar, o sea que me queda 1 medio por 0.2 y esto multiplicado a x1 a la 0.2 menos 1 multiplicado por x2 a la 0.8. Eso en el numerador. Y me quedaría dividido. Entonces, aquí me toca derivar con respecto a x2. O sea que me quedaría 1 medio multiplicado ahora a 0.8, ¿cierto? Multiplicado por 0.8. x1 me queda tal cual, quietica, x1 a la 0.2, pero x2 me quedaría a la 0.8 menos 1, me quedaría. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la primera parte de la relación marginal. ¿Hasta allí alguna inquietud? No, profe. Listo. Entonces, esto me quedaría igual. Arriba, esto me quedaría la mitad de 0.2, me quedaría como 0.1 multiplicado por x1 a la menos 0.8 multiplicado por x2 a la 0.8. Así me quedaría arriba. Y esto me queda dividido entre la mitad de 0.8, me queda 0.4 multiplicado por x1 que se queda quietica a la 0.2 multiplicada por x2 que me queda a la menos 0.2. Así me queda esta segunda parte. Permítanme.
Ujú. Listo. Entonces, ahora me tocaría simplificar la relación marginal de sustitución. Simplificando esto me quedaría como 0.1 sobre 0.4 multiplicado por a ver, esta x2 que está acá abajo, puedo pasarla acá arriba, x2 a la 0.2, la dejo multiplicándose por x2 a la 0.8, me queda arriba en x2, y abajo me quedaría x1 a la 0.2 multiplicándose por x2, perdón, a la x1 es aquí, que es x1 a la 0.8. Por lo tanto, esto me queda como 0.1 sobre 0.4 multiplicado por x2 sobre x1. Por lo tanto, esto me queda igual. Esto puede ser equivalente a, permítanme un segundito. Listo. Les decía, a ver, esto se puede, bueno, el concepto no sería tanto simplificar, sino amplificar, ¿no? Podría amplificarse a un cuarto de x2, me quedaría un cuarto de x2, x1, y esto sería igual a, aquí ya me queda más fácil verla, me queda 0.25 multiplicado por x2 sobre x1. Así me quedaría la relación marginal de sustitución. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es equipararla en términos de x2. Coloquémosla en términos de x2. Entonces, vamos a plantear entonces, le voy a colocar aquí una notica, despejando en términos de x2, me quedaría x2 igual
No, aquí estoy haciendo algo incorrecto. Aquí tengo que igualarla a precios relativos, ¿no? Ya tengo la relación marginal de sustitución. Entonces la igualo y la igualo. Y de hecho aquí lo tenía, permítanme, le voy a colocar color. Lo igualo a los precios relativos. O sea que necesito calcular precios relativos. Pero voy a dejarla así para que nos quede como demanda marshalliana, para de una vez despejar ese concepto. Entonces le voy a colocar 0.25 x sub 2 sobre x sub 1 me va a quedar igual a precios relativos P sub 1 sobre P sub 2. Y de aquí despejo x2 para obtener la demanda marshalliana. O sea que básicamente la demanda marshalliana sería simplemente el despeje de x2 en términos de x1, pero sin dejarlo como una función, ¿no? No resolverlo, sino dejarlo como una función. Entonces, ahora sí, me quedaría x2 igual a p sub 1 sobre p sub 2. Entonces, déjenme ver, x2 sobre x1 y este 0.25 que está aquí multiplicando pasaría a dividir. Quedaría 0.25 sobre 1. Así me quedaría. Entonces, esto me quedaría así. x2 sobre x1 es igual. Entonces, resolviendo esta parte, me quedaría que x2 sobre x1 es igual a p sub 1 sobre 0.25 por p sub 2. Entonces, 1 sobre 0.25, esa vaina me da 4. Entonces, esta vaina me quedaría como me quedaría 4 P sub 1 sobre P sub 2. Y me tocaría entonces ahora despejar x2. Entonces x2 me quedaría igual a 4 P sub 1 sobre P sub 2 sobre me quedaría sobre a ver, no, me quedaría multiplicándolo. Porque este x1 estaba dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Entonces me quedaría multiplicando a esta proporción. Entonces me quedaría esta relación
esta relación sería la demanda. Esta es la demanda marshalliana. Entonces explico lo que pasa. Básicamente aquí no encuentro todavía yo la solución, sino que simplemente planteo la función en términos de que, por ejemplo, x2 va a depender de x1, todavía no está resuelto, pero va a depender, entonces, x2 depende de x1 y de la relación de los precios, ¿de acuerdo? De la relación de los precios. Pero entonces alguien me dirá, pero profe, a ver, a mí me enseñaron que si un bien quedaba en términos de los precios, pues esa relación tenía que ser negativa si el bien era normal. Y si usted observa con calma, fíjese que aquí usted tiene que en el fraccionario de los precios, P sub 2 se encuentra dividiendo. Es decir, que en la medida que P sub 2 tienda a infinito, es decir, P sub 2 se vuelve inusitadamente grande, X2 se va a volver pequeña. Ahí tiene usted la relación inversa entre los precios y las cantidades para P sub 2, ¿cierto? Si P sub 2 crece, entonces X2 se reduce, pero fíjense, por ejemplo, que si P sub 1 crece, entonces X2 también crece y tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Si, por ejemplo, se puede sustituir en alguna medida X2 toda vez que haya un incremento en el precio del bien X1. A esta relación, en donde X2 queda en función de X1, pero queda en función de los precios relativos, es a lo que nosotros le llamamos la demanda marshalliana. No sé si allí quede claro. Profe, una pregunta. ¿En la demanda marshalliana siempre va a quedar en términos, bueno, se va a despejar en términos de x2 o puede suceder el caso de que también se despeje con x1? Ah, sí, claro, usted podría plantearla en términos de X1 también. Generalmente, lo que uno asume es que X1 es a X, como X2 es a Y. Entonces, como tú siempre colocas el despeje en términos de Y, o sea, nos dicen que Y es una función de X, ¿por qué lo planteé así? ¿O por qué yo lo hago en términos de X2 y no de X1? Porque cuando yo me imagino este tratamiento, digamos, lo que yo hago es, por ejemplo, imaginarme estos ejes y digo aquí generalmente va X, aquí generalmente va y la fórmula sería Y en función de X. Cuando me dan este tipo de ejercicios, yo supongo que X1 es a X, como Y es a X2. Entonces despejo en términos de X2 y por eso me queda la funcionalidad como X2 función de X1. Lo hago por eso, pero supongamos que tú me dices, profe, pero yo hice el mismo ejercicio, utilicé el mismo razonamiento, pero yo lo hice en términos no de X2, sino de X1. Entonces eso sería incorrecto. No, en realidad no es incorrecto, sino que lo que haces es obtener la demanda marshalliana del bien X1 en términos del bien X2, que sería un enfoque alterno, pero que tendría que llevarte a la misma lógica, porque en ese caso lo que debería suceder es que si crece el precio del bien 1, es decir, P sub 1, entonces X sub 1
debería reducirse, ¿cierto? Que sería el equivalente a que tú, de esta demanda marshalliana, ahora despejes X1, ¿cierto? Te va a dar la misma, es decir, un procedimiento muy similar. Si ya teniendo X2 despejado, ahora lo que haces es despejar en términos de X1, pero tendrías que tener la misma relación inversa entre precios y cantidades que sea compatible con la que sucedió con la primera demanda marshalliana. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, qué pena, sino que no Sí, entendí muy bien la interpretación del último resultado. La interpretación del último resultado. Bueno, lo que pasa es que aquí yo no tengo un resultado como tal. Como te darás cuenta, me queda X2 en términos de X1. Yo no tengo ahí un resultado en realidad. Yo tengo ahí es una función. O sea, un resultado lo tendría, por ejemplo, si hubiera yo encontrado las cantidades de equilibrio. Pero yo aquí no tengo las cantidades de equilibrio porque el ejercicio me pedía a mí que encuentre la demanda marshalliana. Y la demanda marshalliana es básicamente colocar una relación de unas cantidades en términos de otras, considerando la relación de los precios. Lo que sí podría decirte es que en términos de algún resultado, si se quiere, yo podría decir que me queda un peso del precio peso 1 4 veces mayor que el del bien, que el del precio del bien 2. Es decir, que podría decir que el bien 1 tiene una ponderación, y lo puedes ver allí, 4 por P sub 1 en relación a P sub 2. Pero interpretar un resultado allí no entiendo, porque no estoy reemplazando yo datos, no estoy teniendo yo un valor numérico como para interpretar en realidad, ¿no? El ejercicio me dice, veamos a ver qué me dice el ejercicio. Me dice derive la demanda marshalliana, ¿cierto? Ah, claro, al final me dice analice el resultado, pero él se refiere ya al resultado del equilibrio del consumidor. Y eso todavía no lo he encontrado. Porque la pregunta fue, bueno, profe, ¿qué es la demanda marshalliana? Y eso es lo que he explicado. Ya para lo demás, digamos, si quisiéramos resolver el ejercicio, tendríamos, por ejemplo, que partir de identificar los precios relativos. Eso podríamos hacerlo acá, por ejemplo. Entonces, si quieren, lo resolvemos, ¿no? Entonces, podríamos definir nosotros, por ejemplo, P sub 1 sobre P sub 2. Esto ya sería punto B, ¿cierto? Entonces, P sub 1 sobre P sub 2, de acuerdo con los resultados, serían 2 sobre 4. Esto sería 2 sobre 4. Y lo que haríamos es aplicar la relación de equilibrio, que sería relación marginal de sustitución igual a precios relativos. Entonces, en la relación marginal de sustitución, nosotros nos encontramos que esa relación me daba a mí 0.25 X2. De hecho, podría copiarla. Esta sería la relación marginal de sustitución.
Entonces podría copiarla. Estaba acá. Y podría decir entonces que eso es igual a los precios relativos, que me queda como 2/4. ¿Cierto? Entonces, ya allí yo podría decir, bueno, 2/4, eso me va a dar 0.5. Entonces, voy a decir que eso es 0.5. Y lo que podríamos hacer acá es decir, entonces, x2 sobre x1 es igual a 0.5 dividido entre 0.25. Eso me daría a mí 2, ¿cierto? Esto me daría 2. Por lo tanto, yo podría decir, por ejemplo, que x2 es igual a 2 veces x1. Aquí ya tengo resuelto una parte. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer lo que siempre hacemos y es construir nuestra restricción presupuestaria. Entonces, le puedo colocar aquí. Construyendo la restricción presupuestaria. Y entonces, para restricción presupuestaria, permítame, necesito ver los datos arriba. 120, ¿no? 120. Entonces me quedaría 2x1 más 4x2 igual a 120. Esa sería la restricción presupuestaria. Primero voy a dar por acá. Esa sería la restricción presupuestaria. Ya sabiendo entonces que x2 es 2x1, entonces yo podría decir lo siguiente, podría decir 2x1, ¿cierto? Más 4 multiplicado por 2x1 es igual a 120 y me quedaría entonces 2x1 más 4 por 2, 8x1 es igual a 120, de donde esto me quedaría como 10x1 es igual a 120 y por lo tanto x1 va a ser igual a 120 entre 10 y eso me da 12, ¿cierto? Entonces x1 me va a dar 12. Ya teniendo este resultado numérico, ahora sí, ya teniendo ese resultado numérico, puedo encontrar x2 y puedo decir x2 es igual a 2 por 12. Por lo tanto, esto me va a dar que x2 es igual aquí a 24. Entonces, ahí ya me queda x1 de 12 y x2 de 24. O sea que yo terminaría consumiendo el doble de x2 en comparación con x1, ¿cierto? Y con esto ya podríamos nosotros calcular la función de utilidad. La función de utilidad, déjenme ver. Estaba acá arriba. Sexta. Permítanme.
La voy a copiar para que nos quede el proceso más ordenado. Y le voy a colocar aquí, reemplazando en la función de utilidad. Se tiene. Entonces, esta sería nuestra bueno, aquí yo puedo hacer varias cosas, ¿no? Con esta función de utilidad la podría simplificar, se me ocurre, para que me quede 0.5 x1 a la 0.2 por x2 a la 0.8. Aquí creo que me queda mejor, me queda más cómoda visualmente, ¿no? Entonces me quedaría 0.5 que multiplica a 12 elevado a la 0.2 que multiplica a 24 a la 0.8, ¿cierto? Y aquí sí ya me toca abrir. Abramos el Excel, a ver cómo me sale esa cuentica. Entonces, mi cuentica sería más 0.5 multiplicado por 12 a la 0.2 y esta cuentica multiplicada por 24 elevada a la 0.8. Eso me da 10.44. Entonces, este resultado me quedaría como U max es igual a 10. ¿Qué fue que dije? 10.44. 10.44. Entonces, interpretación, bueno, ahí podrían interpretarse varias cosas. Por ejemplo, en cuanto a los precios relativos, nosotros podríamos decir que en cuanto a los precios relativos, pues para poder verlo, si se quieren, a partir de la restricción presupuestaria, nosotros podríamos hacer lo siguiente para interpretar. Entonces, por ejemplo,
Hagámosle aquí. Sí. Esto sería x2 y esto sería 120. Entonces, me quedaría x2 es igual a 120 menos 2x1, todo esto entre 4. Esto me quedaría igual a, déjenme ver, esto sería 120 entre 4, 30 menos, esta ya la dijimos, 2 entre 4, eso me da 0.5 x1. Entonces, precios relativos, yo podría interpretar esto, yo podría decir ceteris paribus, es decir, manteniendo todo lo demás constante. Si x1 se incrementa en una unidad, entonces x2 se reduce en 0.5 unidades. También podría decir que el equilibrio del consumidor se encuentra en x1 igual a 12 y x2 igual a 24, y eso posibilita que el consumidor encuentre una máxima satisfacción de 10.44 unidades. Ese sería el análisis, básicamente el ejercicio, ¿cierto? Punto 7. Y la demanda marshalliana, ahí podríamos plantear básicamente que en la demanda marshalliana, x2 en función de x1 plantea un peso de 4-1 en términos de los precios, ¿no? Porque fíjense que en el análisis comparativo de precios me queda 4/1, ¿no? 4/1, ponderando el precio de uno 4 veces el equivalente del precio del precio del bien 1 en términos del precio del bien 2, ¿no? Me queda 4, en la pendiente, digamos, la pendiente se multiplicaría en últimas 4 veces de acuerdo con este análisis de X2. Pero eso en la demanda marshalliana, porque si vemos en la restricción presupuestal, lo que estaba pasando es que nos queda, esta la tengo acá abajito, que si X1 se incrementa en una unidad, entonces X2 se reduce en 0.5 unidades. Entonces, esos serían los análisis del punto 7. Ahí estaría resuelto el punto 7. Sí. Sí, ahí tendríamos resuelto punto 7. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿De dónde sale el 0.5 que multiplica el 12? Ay, no entendí esa parte. Aquí, bueno, lo voy a explicitar, ¿no? La utilidad sería x1, x2 igual, pues lo voy a escribir así, a 1 sobre 2 por x1 a la 0.2 por x2 a la 0.8. De ahí sale. Ya. Listo, gracias. Listo. ¿Más preguntas? Yo, profe. Sí, escucho. En la relación que hizo de la demanda marshalliana, yo esa no la puedo reemplazar en la restricción presupuestaria para encontrar pues las cantidades óptimas de forma de fórmula. Es decir, utilizar la relación de x2 en términos de x1 para encontrar el valor de x2, por ejemplo, de x1.
Permítame, me regreso a la demanda marshalliana. ¿Qué pasaría si lo hicieras? Bueno, la pregunta se responde fácil si lo hacemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted puede decir, hagámoslo con otro color por acá. Usted podría decir, por ejemplo, x2 va a ser igual a 4. Y aquí tenemos los precios relativos. Los precios relativos, yo creo que los calculé fue abajo. No me acuerdo si era 0.5. 2/4, ¿cierto? Voy a dejar como 2/4. Entonces me queda aquí. Dos cuartos de x1. Y me quedaría x2 es igual a este 4, se cancela con este 4, me quedaría 2 x1, ¿cierto? Si usted llega a resolver x1, el tema es que yo necesito despejar x1. Entonces ya resuelve x2, ¿cierto? Por eso yo tuve que encontrar ese valor de x1 acá abajo. Entonces fíjese que a mí me da que x1 es 12. Entonces, y yo le decía hace un rato, eso va a ser el doble, ¿cierto? Entonces fíjese cómo cuadra. x2 le va a quedar igual a 2x1, que en este caso es 12, y esto es igual a 24. Gracias. Y aquí se va a dar cuenta que le va a dar x2, pero fíjese que para poder tener x2 tiene que tener x1. Y el x1 yo lo logro encontrar es cuando hago ese x1 lo encuentro yo, es cuando yo logro precisamente de haber encontrado esa relación. Pues que aquí tengo yo el resumen de la demanda marshalliana. Fíjese que cuando yo hago aquí los reemplazos en términos de los precios relativos, en últimas, esta sería la demanda marshalliana reemplazando precios relativos, ¿no? Déjenme ver. Precios relativos, porque arriba, si usted revisa lo que yo hice, yo dije, listo, reemplacemos los precios relativos, que son 2/4, multiplicado por 4. Eso me queda que x2 es igual a 12, 2 veces x1. Y a esa relación, mire que yo había llegado acá abajo, cuando despejé x2. Entonces, que podría tomar ese camino, pues sí, de hecho lo está haciendo. Lo hizo hace 15 días, lo hizo hace 8 días, sino que yo no le había llamado a eso la demanda marshalliana. Pero sí, ahí la tiene. Ahora, debe tener cuidado, es que aquí los precios relativos se encuentran afectados por una constante. En ese caso, la constante a mí me dio 4, ¿cierto? La constante en la demanda marshalliana me dio 4, que es ese valor que está ponderando a P sub 1. Pero si usted reemplaza los precios relativos allí, multiplica por 4, va a tener x2 en términos de x1, y eso perfectamente es lo que usted reemplaza en la restricción presupuestaria para despejar x1 y x2. No sé si me siguió. Profe, ¿y de dónde sale ese 4? ¿En serio? Esto que tengo acá se puede expresar como 1 sobre 0.25 multiplicado por P sub 1 sobre P sub 2. Tome usted la calculadora y colóquele 1 sobre 0.25 y me dice cuánto le da.
¿Cuánto le dio? Sí, 4. De ahí sale el 4. ¿Hay más preguntas, por favor? Este punto 7, revísenlo porque era de los puntos críticos que teníamos que revisar hoy, este punto. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, todo claro, profe. Vale. Entonces, porfa, tengan mucho cuidado en este ejercicio. Cuando deduzcan la demanda marshalliana, ¿de acuerdo? Hay que tener, es un asunto de orden, digamos, ¿no? Yo sé que acá, claro, como les planteo toda la matemática, uno puede decir, uy, mire, esa matemática es abrumadora, pero fíjense que sí tiene un orden. Ahora, una cosa que podríamos hacer es intentar resolver este ejercicio mediante Lagrange, ¿cierto? Eso sí es importante. Entonces, resolvamos el mismo ejercicio, ya que lo tenemos interiorizado, resolvámoslo mediante Lagrange. ¿Listo? Entonces, porque sí es importante que ustedes manejen Lagrange conmigo. Entonces, permítanme. Entonces, coloquémosle resolviendo el mismo ejercicio a través de multiplicadores lagrangianos. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Mi recomendación es que, coloquémosle aquí, recomendación. Coloquémosle trabajar. Restricción presupuestal, trabajar. Restricción presupuestal, mediante función implícita. Función implícita. ¿De acuerdo? Entonces ahorita vemos qué es la función implícita. Entonces,
Nosotros podríamos determinar lo siguiente en cuanto a la restricción. Nosotros diríamos, bueno, lo que generalmente tenemos es x1 por p de x1 más x2 por p de x2 igual a m. Esa sería la función explícita. La función implícita sería aquella función en donde se iguala a 0. Entonces, nosotros podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir m menos x1 p de x1 menos x2 por p de x2 es igual a 0. Esta función sigue siendo la función de la restricción presupuestal, pero es una función implícita. Yo podría multiplicarla por lambda. Lambda es el multiplicador de Lagrange. Y un posible resultado sería entonces tomar lambda que multiplica a m menos p, m menos x1 por p de x1 menos x2 por p de x2. Esa podría ser una expresión en términos del multiplicador de Lagrange, ¿de acuerdo? Pero también lambda podría expresarse como un negativo. Entonces, si lambda se me vuelve negativo, esta expresión tendría que ser algo así como, para que sea equivalente, tendría que ser menos m más x1 por p de x1 más x2 por p de x2. Ese sería un equivalente, ¿cierto? O otra forma de expresarlo sería menos lambda multiplicado por x1 por p de x1 más x2 por p de x2 menos m. Esta sería otra manera. Entonces, hay tres formas de expresar, en que el multiplicador de Lagrange afecta a la función, a la restricción, coloquémosle, a la restricción implícita. Porfa, coméntenme si hay dudas allí. No, profe. Listo. Entonces pónganme mucha atención. Esto se llama construcción de la función lagrangiana. Construcción de la función lagrangiana. Construcción de la función lagrangiana. Yo estoy escribiendo mal esto. Esto es lagrangiana. Listo. Entonces, la construimos a partir de un operador de Lagrange. Ese operador de Lagrange generalmente se expresa así.
Y se dice, mire, Lagrange va a tener en cuenta las cantidades del bien 1, las cantidades del bien 2 y lambda, que es el multiplicador de Lagrange. Lambda es el multiplicador de Lagrange. Entonces, se aplica así. Me quedaría, en general, ¿no? Me quedaría función de utilidad, x1, x2. Y esto me queda más, me quedaría más el multiplicador de Lagrange multiplicando a la función implícita que me quedaría m menos x1 por p de x1 menos x2 por p de x2. Aquí estoy utilizando la primera forma, ¿de acuerdo? Lo que podríamos hacer nosotros, ya con nuestros datos, para obtener la relación con Lagrange, sería lo siguiente, me quedaría. Lagrange de x1, x2, lambda, sería igual a la función de utilidad, en este caso era x1 a la 0.2 por x2 a la 0.8 dividido entre 2 más multiplicador de Lagrange, ¿cierto? Lambda, que multiplica a m, que era 120, menos, esto me quedaría como 2x1 menos 4x2. Ahí me quedaría planteado Lagrange. Ahora, ya planteado Lagrange, toca sacar 3 condiciones de primer orden. Entonces coloco aquí un apunte. Coloquémoslo en otro color. Hay que obtener 3 condiciones de primer orden. Esas condiciones son la derivada de Lagrange con respecto a x1. La segunda sería la derivada de Lagrange con respecto a x2. Y la tercera sería la derivada de Lagrange con respecto a lambda. Esas son las condiciones de primer orden, ¿de acuerdo? Esas son las condiciones de primer orden. Entonces, saquemos una por una para que ustedes puedan ver cómo se hace el ejercicio mediante Lagrange. Por favor, ¿me siguen hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Porfa, toda la atención del mundo acá. Igual esto les estoy dejando grabado en video para que lo puedan revisar con calma. Entonces, me queda la primera. La primera. Me quedaría derivada de Lagrange con respecto a derivada de x1 va a ser igual. Ojo con esto. Yo le voy a colocar por comodidad 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque si ustedes se dan cuenta, la función de utilidad está dividida entre 2. Eso es lo mismo que multiplicar por 0.5. ¿Listo? Es más o menos el mismo análisis que hacíamos ahorita rato que alguien me preguntaba por el 4. Entonces, es más o menos la simplificación que hago para no complicar. Multiplico este 0.5 por 0.2. ¿De dónde sale, profe, ese 0.2? Es el exponencial de x1. Multiplicando a x1 por, esto me quedaría menos 0.8. ¿De dónde sale ese menos 0.8? Eso es 0.2 menos 1. Pero eso ya lo habíamos hecho. O sea, por eso lo estoy haciendo más rápido. ¿Listo? Multiplicado por x2 a la 0.8. Ese se queda quietico. Esto ya estaría derivado con respecto a x1. Ahora, hay que derivar con respecto a x1
esta expresión de la restricción presupuestaria. Entonces, 120 es una constante, se vuelve 0. X1, ¿cierto? Tiene un 1 que se multiplica por este menos 2. Eso me sigue quedando menos 2. Y ese X1 elevado a la 0 se vuelve 1. Con respecto a X2, pues como tengo una constante, esa constante se vuelve 0 y por lo tanto esto me quedaría menos 2 multiplicando a lambda. Ojo con esta partecita. Menos lambda. Profe, ¿de dónde salió ese menos 2 lambda? Recuerde que todo este elemento que le estoy coloreando en este momento de amarillo es una multiplicación de lambda por la implícita de la restricción presupuestaria. Porfa, no pierda de vista ese detalle. Entonces, 120 se anula porque es una constante. Derivando con respecto a x1, me queda básicamente menos 2. Y menos 4x2 se asume como una constante, ¿cierto? Porque estoy derivando solamente con respecto a x1, o sea, lo demás no me interesa, entonces se anula y me quedaría menos 2 multiplicándose por lambda. El secreto está en que yo iguale eso a 0. Eso hay que igualarlo a 0. Y ahí me quedaría la condición de primer orden. Si yo simplifico un poco la cosa, entonces me quedaría la mitad de 0.2 sería 0.1. Esto me quedaría x1 a la menos 0.8. Estas cuentas ya las habíamos hecho. Recuerden que este ejercicio lo estamos resolviendo por segunda vez. Esto elevado a la 0.8 y esto me va a quedar igual a, en este caso, este menos 2 lambda pasaría al otro lado y me quedaría como 2 lambda. Y ese sería el resultado de esta primera expresión. Porfa, pregúntenme si hay dudas. ¿Me siguen? Sí. Listo. Voy a hacer el mismo ejercicio, pero con respecto a x2. Entonces me quedaría derivada del lagrangiano con respecto a x2 y esa vaina me queda igual. Entonces, nuevamente aplico el mismo principio. 0.5 por comodidad multiplicado por, déjeme ver, como estoy derivando con respecto a x2, entonces esta vuelta me queda aquí multiplicado por 0.8. Esto me queda x1 me queda quietica elevada a la 0.2 y x2 sí me queda a la menos 0.2. Esto ya lo habíamos hecho, estas cuenticas ya las habíamos hecho. Ahora, ya derivé, tengo derivada la función de utilidad. Me toca derivar con respecto a la función implícita de la restricción. Entonces, ya derivo no con respecto a x1, sino con respecto a x2. Entonces, con respecto a x2. Entonces, me queda 120 es una constante, se vuelve 0. Menos 2x1, hay una constante, no interesa, se vuelve 0. O sea que lo único que tengo que derivar es menos 4x2. x2 tiene un exponente que es 1, entonces 1 por menos 4 me da 4. Como x2 queda elevada a la 0, se vuelve 1, o sea que me queda menos 4 por lambda. Ojo con este cálculo que hice, menos 4 lambda. Y eso e igualo a 0. Porfa, díganme si hay alguna duda con ese cambiecito. Ahí estoy derivando con respecto a x2. No pierdan de vista eso. ¿Me siguen?
profe. Listo. Excelente, excelente. Si me siguen, es porque tenemos un buen nivel ya. ¿De acuerdo? O sea, crean en eso. Crean en que tienen ya un buen nivel. Listo. Voy a hacer cuenticas. La mitad de 0.8 es 0.4. Esta vaina me quedaría multiplicado por x1 a la 0.2 multiplicado por x2 a la menos 0.2. Y aquí, como estamos igualando a 0, lo único que hago es pasar este menos 4 lambda, ¿cierto? Al otro lado y me quedaría así, igual a 4 lambda. Y vamos por la condición, la tercera condición, que esta es la más fácil de todas. Entonces, tercera condición. Veamos si puedo mostrar las tres condiciones. Esta sería la derivada de lambda con respecto, la derivada del lagrangiano con respecto a lambda. Esta vaina es la más fácil de todas porque fíjense que esto va a ser siempre igual a la función implícita, de la restricción presupuestal, que de hecho la tengo aquí marcada en color amarillo y la voy a transcribir sin el lambda. Entonces me queda igual a 120. De hecho, yo podría copiarla. La podría copiar de acá para que la miren de dónde sale. Es, a ver. Me hubiera quedado más fácil escribirla. Pero bueno, lo que pasa es que quería mostrarla. Es esta. ¿Listo? Es esa. Entonces, fíjense. Aquí digo 120 menos 2x1 menos 4x2 y esto se iguala a 0. Entonces, la más facilita de todas, porque es tomar la función implícita que ya les había yo explicado al principio y la igualamos a 0. Entonces, atención, mucha atención. Voy a colocarle con resaltador amarillo esta que tengo acá. Y atención, porque voy a aplicar aquí tasa marginal de sustitución. Pero permítanme ver si puedo hacer una jugada aquí. No me lo permite. Vista. En paralelo. Esta era la vuelta que quería hacer. Pero solamente me dejas verla. No me deja interactuar con ella. Sí, no me deja darle más zoom. Queda muy pequeña para trabajarla allí. Bueno, entonces trabajémosla acá. Por definición,
yo sé que la relación marginal de sustitución es igual a los precios relativos. Pónganme mucha atención a lo que voy a hacer en este caso. Yo voy a asumir que aquí tengo (0.1 x1 a la menos 0.8 por x2 a la 0.8 y hemos dicho que eso va a ser igual a 2 lambda. ¿De dónde saco eso? De aquí, de 1. De aquí. De 2 puedo sacar esto. Atención, fíjense cómo la planteo. 0.4 x1 a la 0.2 por x2 a la menos 0.2 igual a 4 lambda. Por favor, síganme en esa igualdad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tomé el resultado de la condición de primer orden con respecto a x1 y dividí ese resultado, que es la igualdad en términos de lambda, con respecto a el resultado que obtuve de la condición de primer orden con respecto a x2, que en este caso también está igualado a lambda. Eso me permite hacer ya unas cuenticas. Entonces voy a colocarle un color a esto también. ¿Se comprende de dónde salió eso? Sí. Listo. Entonces, si me siguen en ese cálculo, ¿cierto? Yo tengo lo siguiente, tengo, y esta cuentica ya la habíamos hecho, de hecho. Me queda 0.1 entre 0.4, y yo les había dicho que eso yo lo podría amplificar y que me quedaba como un cuarto, ¿cierto? Me quedaba como un cuarto, y que de hecho si lo volvía a simplificar me quedaba como 0.25. Entonces me quedaría 0.25 por x1 a la menos 0.8 por x2 a la 0.8 dividido entre x1 a la 0.2 por x2 a la menos 0.2, y esto va a ser igual a, los lambdas se cancelan y esto me queda igual a 2 sobre 4. Estos 2 sobre 4 no es gratuito. Si usted revisa esto, estos son los precios relativos. Si esos son los precios relativos, estas son las utilidades marginales. Es decir, esta es la utilidad marginal con respecto a X y con respecto, esto es con respecto a X1 y esta es con respecto a X2. O sea que esto es la relación marginal de sustitución. Lo que sigue ya es matemático. Entonces esta vaina me va a quedar como 0.25, ¿cierto? Déjeme ver. Déjeme ver. X2 a la 0.8. Este X2 que tengo acá como denominador sube a la 0.2. Y esto se divide entre X1, que estaba a la 0.2, y que ahora se multiplica por X1 a la 0.8. Esta vaina me va a dar igual a 2 cuartos. Como sabemos, esos 2 cuartos nos dan a nosotros 0.5. Entonces me voy hacia abajo. Ah,
Y esto me queda 0.25 por x2 sobre x1. Y eso es igual a 0.5. ¿De dónde? Atención. ¿De dónde? 0.25 x2 es igual a 0.5 por x1. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde me quedaría que x2 es igual a 0.5 x1 sobre 0.25? Entonces, nosotros ya habíamos dicho que 0.5 entre 0.25, esa vuelta nos daba 2, aquí esto me quedaría como x2 igual a 2 veces x1. Y aquí ya es simplemente reemplazar en la restricción presupuestaria y obtenemos nuestros resultados del anterior ejercicio. Este resultado lo obtuvimos nosotros a partir de la técnica de multiplicadores de Lagrange, ¿de acuerdo? Es decir, que si usted se pone a pensar con calma y dice, pero el profe en esta sesión virtual nos explicó un método que a mí me parece que es más complicado, debe estar pensando usted, para llegar al mismo resultado, porque a mí me resultaba más fácil era tomar la función de utilidad, derivarla y aplicar la fórmula de que la relación marginal de sustitución es igual a los precios relativos. Y claro que sí, su análisis es correcto. Pero en general, la técnica que nosotros estamos utilizando no es sino una versión simplificada del multiplicador de Lagrange. Es decir, en última, nosotros sí estábamos aplicando el multiplicador de Lagrange, solamente que el profe Julio lo mostró de una manera más sencilla. ¿De acuerdo? Porque no la quería complicar. Pero en realidad, lo que él estaba aplicando era esto, multiplicadores lagrangianos. ¿Listos? ¿Me siguen? Sí, profe. Vale. Entonces, despejado, punto, este era el punto número 7. ¿Alguna otra inquietud? Yo tenía una Profe, inquietud, profe. Ay, Escucho. al momento del examen no importa cuál utilizamos, ¿no? Al final y al cabo son prácticamente lo mismo. Claro, como tú te das cuenta, por ejemplo, si estás en un examen, yo creo que si te pones a pensar, Lagrange te va a consumir más tiempo. Entonces no es tan conveniente Lagrange para el examen, pero sí era importante que el profe les explicara qué es Lagrange y básicamente que les hiciera el análisis del mismo punto resuelto desde la óptica de la derivación directa, que es lo que ustedes están aplicando, versus el lagrangiano, que es la técnica que les acabo de mostrar. Yo creería que ustedes van a sentir más seguros con la técnica de la derivación directa, porque ya de alguna manera la han visto en clases, han hecho ejercicios todo este tiempo, que con el multiplicador de Lagrange, pues que es un poco, pues digamos, es nueva, en el sentido que lo planteé hoy, y que finalmente es más larga y les va a llevar al mismo resultado. Entonces, pero ustedes deciden, la pueden utilizar como comprobación si quieren, o si quieren pueden ya con esta clase que hicimos el día de hoy revisar los ejercicios que hicieron para comprobar. Entonces eso ya lo eligen ustedes. Gracias, profe. Listo. ¿Hay más dudas? profe, tenía una duda con respecto al punto 10 que habla sobre las demandas hickesianas. Ok. ¿Qué punto era? Perdón. El punto 10 del taller. Revisémoslo. Ese es el 8, el 9 y el 10. Listo. Permítanme, planteémoslo acá.
el 10. Entonces dice el punto 10, a partir de una función de utilidad x a la 1 medio por x a la 1 medio deriva la función de gasto. Ah, me está colocando U barra. Determine las demandas hicksianas. Interprete el resultado en términos de la dualidad del gasto-utilidad y analice los resultados. Listo. Entonces, este ejercicio se puede plantear como, aquí me está diciendo que la utilidad media, esto es la utilidad media, sería igual a x1, yo lo podría simplificar a la 0.5, multiplicado por x2 a la 0.5. O sea que esto tiene una estructura tipo Cook-Douglas. Esta es una tipo Cook-Douglas, ¿cierto? Pero me está diciendo, derive la función del gasto y determine funciones hicksianas. Ya. Lo que me están pidiendo en este ejercicio, ojo, es que minimice. La traducción de esto sería, minimice el gasto sujeto a la función de utilidad media. O sea que lo que me están pidiendo es minimizar de la relación de x1, x2, me están pidiendo que minimice el gasto que estaría dado por P sub 1, x1 más P sub 2 por x2. Están diciendo que la minimice. Sujeto a la función de utilidad media. Listo. Entonces, este es un problema que se conoce como el problema dual. Explico un poco la filosofía. El problema dual, permítanme una cosa. Yo con ustedes me voy a demorar un poco aquí. Entonces, como tengo una clase a las 11, les voy a decir a los chicos que me den media horita. Permítanme un segundito, por favor. Ya. Tenía que enviarles un mensaje a los chicos porque si no se iban a conectar ahora a las 10 y yo creo que sí me demoro un poco. Entonces, este problema dual es minimizar el gasto sujeto a una función de utilidad. Los ejercicios que nosotros hacemos generalmente están basados en maximizar la utilidad sujeto a una restricción. ¿De acuerdo? Entonces, el problema dual dice, bueno, usted puede abordar el tema maximizando la función de utilidad dada una restricción presupuestaria, esa es una óptica y es la que hemos manejado en este curso, pero
existe otra óptica que es, no, dada una función de utilidad, minimice el gasto. Entonces es un cambio de enfoque. Pero pues partimos de las mismas relaciones. Entonces la condición de optimalidad o la condición de equilibrio, como generalmente se le conoce, nosotros ya la hemos planteado como que la relación marginal de sustitución es igual a los precios relativos. O sea, es un poco más de lo que siempre hemos hecho. En este caso, esa relación marginal de sustitución sería la derivada de U con respecto a x1 dividida entre la derivada de U con respecto a x2. Esa sería nuestra... me voy a mandar esto acá abajo. La forma en que nosotros definimos la relación marginal de sustitución. Voy a colocar más abajo acá. Mantémosla por acá. Listo. Entonces, vamos a ello. Esto me quedaría igual. Mi función de utilidad es una tipo Cook-Douglas, o sea que esto es fácil de solucionar. Esto me quedaría 0.5 multiplicada por x1 a la menos 0.5 por x2 a la 0.5 y esto queda dividido entre 0.5 por x a la 0.5, esto es x1, por x2 a la menos 0.5. Aquí cancelamos nosotros los 0.5, se van, y me quedaría, lo más cómodo sería dejar x2 a la 0.5 que tengo acá. Este que está aquí abajo con exponente negativo lo paso arriba con exponente positivo. Y acá abajo me quedaría x1 a la 0.5 y este que está acá arriba, que está con exponente negativo, pasaría acá abajo con exponente positivo. Esta vaina me quedaría como x2 sobre x1. Entonces, la relación marginal fácil, ¿cierto? Ya la tengo establecida. Lo que podríamos hacer nosotros es plantear ahora, podríamos nosotros plantear esto en términos de demanda marshalliana, ¿de acuerdo? Entonces, esto me quedaría como la relación marginal de sustitución, que es igual a la utilidad marginal del bien 1. A ver, por aquí. Sobre la utilidad marginal del bien 2, me quedaría como x2 sobre x1. Y por condición de tangencia, nosotros podríamos decir que esto sería igual a P sub 1 sobre P sub 2. O sea que esta sería la relación de optimalidad, ¿de acuerdo? La relación de equilibrio. Esa sería la relación de equilibrio. Yo podría despejar esto en términos de x2 para obtener la demanda marshalliana. Entonces, coloquémosle aquí. Demanda marshalliana. Y entonces me quedaría que x2 es igual a P sub 1 sobre P sub 2 multiplicado por x1. Esa sería la demanda marshalliana. ¿Qué podríamos hacer nosotros?
Podríamos incluso, a partir de la demanda marshalliana, podríamos nosotros modificar, colocémosle aquí, podemos, a partir de la demanda marshalliana, sustituir el resultado, coloquémosle aquí, el resultado en la función de utilidad. Entonces, eso me quedaría así. Me quedaría que mi función de utilidad era U media es igual a x1 a la 0.5 por x2 a la 0.5. Y teniendo en cuenta ahora que yo tengo un resultado para x2, entonces yo podría perfectamente hacer lo siguiente. Podría decir U es igual a x1 a la 0.5 multiplicado por p sub 1 sobre p sub 2 multiplicado por x1 y esto elevado a la 0.5. Yo podría plantear esto como una distributiva de exponenciales. Entonces esto me quedaría que U es igual a x1 a la 0.5 por p sub 1 sobre p sub 2. Estos dos elevados a la 0.5 por x1 a la 0.5. Por lo tanto, esto me quedaría que U es igual a x1, porque aquí hay x1 y aquí hay x1, y como están a la 0.5, entonces dejo la base y sumo los exponentes, o sea que me queda x1 a la 1, y x1 a la 1 me quedaría multiplicada por los precios relativos, que serían p sub 1 sobre p sub 2, pero elevados a la 0.5. Y esta sería la función de utilidad, en términos de x1 y precios relativos. Ok. Y con esto, nosotros podríamos establecer la demanda Marshall, la demanda Hicksiana es que quieren ustedes, ¿no? Entonces, coloquémosle aquí. Bueno, hasta aquí. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una pregunta, no me quedó muy claro porque digamos, al final, en la antepenúltima U, x a la 1 a 0.5, bueno, ¿cómo se queda en x1 sola? Porque hay dos x, 1 elevadas a la 0.5. Se suman, ¿no? Claro. Ahí Sí, es ley de los exponentes. Dice, si usted Ah, tiene tiene la misma sí, base, entonces deja la base y suma los exponentes. Eso dice la matemática. sí, ya. Pues. Listo. Bueno. Entonces, vamos a plantear, las demandas hicksianas tienen esta estructura, ¿no? Coloquémosle aquí. Demanda, esto es Hick
Hicksiana. Demanda Hicksiana. Entonces, esas tienen esta estructura. Esta sería X de un bien, que podríamos llamarlo el bien I, elevado a la al H, que es de Higgs, ¿cierto? Y que siempre van a operar con el precio del bien 1, el precio del bien 2, o sea, siempre van a tener en cuenta estas variables, y U media, ¿de acuerdo? U media, que es la utilidad promedio, si se quiere, para que no nos vayamos a complicar. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera plantear la demanda higksiana para el bien 1, esta sería la demanda higksiana para el bien 1, esa demanda higksiana, perdón, aquí voy a colocar la misma simbología. Tendría que tener en cuenta entonces los precios del bien 1, los precios del bien 2 y la utilidad media. ¿De acuerdo? Entonces, esto me daría a mí lo siguiente. Esa utilidad me quedaría de la siguiente manera. Por definición, yo tendría que colocar aquí media de U Permítanme un segundito, tengo una duda aquí con los apuntes. Ya la tengo. Bueno, yo voy a plantearla no para el bien 1, porque por eso fue que se me generó aquí una duda, sino para el bien 2, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les voy a pedir es que aquí asumamos que esto es X2 de H. Y esa va a ser igual, ¿cierto? Esa va a ser igual a la media de U multiplicada por P sub 1 sobre P sub 2 y elevada a la 1 medio, es decir, a la 0,5 que teníamos arriba. Es decir, que lo que encontramos en esta parte, en esta sección que tenemos acá arriba, es la demanda higksiana en términos de X2. Por eso aparece X1 allí, multiplicando los precios relativos. Entonces, para X2, simplemente lo que hacemos es colocar la utilidad media y tomamos el resultado que hayamos tenido en esa función de utilidad, tal cual, y en lugar de multiplicarlo por X1, se multiplica por la utilidad media. ¿De acuerdo? Si eso es la definición de la demanda higksiana para X2, ojo con esto que voy a hacer para definir la demanda higksiana del bien 1. Entonces, la demanda higksiana del bien 1 sería P sub 1, P sub 2, utilidad media, y se va a definir. Igual que como la primera, tomamos U barra, pero invertimos los precios relativos. Invertimos los precios relativos. Y nos van a quedar como P sub 2 sobre P sub 1 elevado a la 0,5. Entonces, más es un asunto de forma. ¿De acuerdo?
Entonces, la que nosotros encontramos es, yo sé que es la que está en función de x1, por lo tanto está explicando a x2. O sea que para definirla planteo x2 y tomo estos precios relativos. Y para definir la que corresponde a x1, esos precios relativos se invierten. O sea, me quedaría ya no P sub 1 sobre P sub 2, sino P sub 2 sobre P sub 1, pero es el único cambio que hay que hacer en el ordenamiento. Eso es a lo que le llamamos las demandas hicksianas. Porfa, tengan cuidado con el orden, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que puede haber aquí es, profe, pero ¿cómo sé cuál corresponde a x2? Entonces, si aquí, atención, si aquí me aparece x1, como lo estoy señalando en ese momento, entonces sé que este es el que le va a corresponder a x2. ¿Por qué? Porque x1 estaría explicando x2 en ese modelo. Entonces, para x2, que es la que defino aquí, conservo esos precios relativos que ya me había dado, que es P sub 1 sobre P sub 2, pero a la hora de definir a x1, en su demanda hicksiana, conservo el resultado, es decir, los precios relativos elevados a la 0.5, pero invierto el orden de los precios relativos. Es decir, que ahora coloco P sub 2 sobre P sub 1. Eso es lo que tendrían que tener cuidado con las demandas hicksianas. ¿De acuerdo? Es un asunto de orden. ¿Me siguen? Sí. Listo, muchachos. Pues ya se me venció el tiempo. Yo creo que los demás puntos, pues ya ustedes ya conocen la lógica de la optimización. Yo con ustedes tengo es una cosa. El día 5 de noviembre hay un panel Nariño. Yo creo que voy a estar en ese panel en la mañana. Tengo un grupo en la mañana de micro aquí. El día miércoles. Sí, profe. Sí, lo que pasa es que hay un congreso de economía y yo tengo un espacio allí. Entonces tengo que pensar bien, a ver cómo manejo el tema del parcial con ustedes ese día. Porque sí lo vamos a hacer ese día el parcial, pero tengo que mirar cómo va a estar mi horario en el congreso. Yo esperaría. ¿A qué horas tenemos clase, chicos? En la mañana con ustedes, con los de. Estoy hablando. Ah, no, pues el miércoles tengo dos grupos, ya los tengo. O sea, tengo que tener un grupo. Tengo dos grupos. Tengo un grupo de 9 a 11 y de 11 a 1. Ah, me va a cubrir los dos espacios. Tengo que pensar una estrategia allí. Bueno, permítanme, yo pienso la estrategia porque si hay un panel Nariño, yo estoy invitado al panel Nariño, pero al mismo tiempo tengo que hacer examen con ustedes. Entonces déjenme a ver, yo lo pienso y ya les comento a ver cómo haríamos ese examen. Pero el examen lo haríamos el miércoles, o sea, porque no podemos posponer más tiempos. ¿Listo? Déjenme, yo le echo cabeza a ese tema y ya les tengo una razón el miércoles. Pero sí haríamos examen el miércoles. ¿Listo, chicos? Profe, disculpe, ¿me permite una pregunta? Pues sería la última porque ya me toca irme a la clase de macro. Cuénteme. Sí, no, es rápido, profe. Mira, lo que pasa es que quería saber si, independientemente del método que utilicemos y llegamos a la respuesta, no habría problema como pues, para ahorrar tiempo en el examen y así.
Pues es lo que en parte hicimos hoy cuando mostramos el método de Lagrange versus el método de optimización de derivación directa, ¿no? Tú te diste cuenta que llegamos al mismo resultado. Yo creo que ahí se responde la pregunta. O sea, independientemente del método, tengo que llegar a la misma respuesta. Ya lo que de pronto tienes tú que analizar es en qué método te sientes más, digamos, seguro. Pero ya eso es un asunto ya de escoger un método. ¿Listo? Por ahí creo que Listo. otra persona me estaba levantando la mano. Por ahí miro una manita levantada. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Profe, un compañero preguntó en el chat si lo de la demanda, bueno, lo de que hicimos con Lagrange, se puede resolver también con otro tipo de bienes, o sea, que no sean tipo Douglas, sino que pues Sí, se puede. sustituyan perfectos, ¿sí se puede? Sí, sí se puede. Tendrían que revisar ejercicios, pero sí se puede, claro. Porque es un método de optimización. De hecho, yo lo que tengo pensado en las clases que vienen es aplicar algunos procesos ya tecnológicos. Este segundo parcial va a ser matemático, pero el siguiente parcial que voy a trabajar con ustedes va a ser tecnológico. Entonces, allí ya les voy a mostrar unas técnicas, unas herramientas para optimización a través de códigos que siguiendo la misma metodología pueden resolver diferentes casos. En este momento yo escogí Cook Douglas porque es el caso general, pero si la pregunta es, ¿se puede utilizar para otro tipo de preferencias? La respuesta es sí, sí se puede utilizar. Pero ya lo voy a trabajar con ustedes es utilizando códigos. Ya, digamos, tratamientos matemáticos, puede ser que miremos algunos, sí, pero ya es básicamente utilizar códigos para optimización. Pero sí, la respuesta es sí. Bueno, muchachos, si no tengo más preguntas, déjenme ver si acá hay más preguntas en el chat, de pronto, tal vez, que se me hayan pasado. No, no veo. No. Entonces, si no hay más preguntas, chicos, les dejo entonces la grabación acá. Yo la comparto creo que en la tarde y con eso ustedes ya tienen para estudiar.